Voy a empezar a grabar ahí, sí. Segundo punto, tenemos, como este curso, ¿cierto?, es de la malla nueva, tenemos que dar una evaluación integradora. Obviamente, la evaluación integradora se da solo en los casos de los alumnos que hayan reprobado una evaluación. Hasta el momento vamos bien, porque en la primera no reprobó nadie, ¿cierto? Y en la segunda veo que las notas están más o menos buenas. A todo esto me faltan 4 trabajos nomás para terminar, entonces tengo una reunión justo en la tarde. Espero que me la suspendan. Si me la suspenden puedo subir las notas hoy, yo creo, en la noche, pero si no voy a tener que trabajar mañana en eso. Porque ya están casi listos los trabajos y las notas están más o menos buenas. Entonces, no creo que haya en este curso que hacer una evaluación integradora. Si es que a todos también les va de modo aceptable en su prueba de la próxima semana, ¿ya? Si hubiese un rojo en esa prueba, solo en ese caso, ¿ya? Si los que están arriba de 4 simplemente se quedan con su promedio de las 3 notas. Si hubiese un rojo en esa prueba del 7, tendría yo que preparar una evaluación integradora para esas personas, ¿ya? Entonces, me gustaría saber si esto se entiende, si están claros con esto. Está en el sílabus también, en todo caso, yo les estoy recordando. El 14 de agosto, ya, ok, gracias por levantar los deditos. El 14 de agosto sería la fecha de la evaluación integradora, si es que fuera el caso, ¿ya? Yo espero que no, porque va a ser una prueba de reflexión. Yo sé que ustedes me han acompañado de manera sistemática, los que están acá por lo menos en línea me han acompañado de manera sistemática durante el curso, entonces no creo que debería haber problemas en ese tema, ¿ya? Creo que va a ser un buen resultado, o al menos espero eso. Bueno, eso con respecto a los avisos, digamos, extra contenidos. Ahora, vamos a nuestros contenidos y a cerrar con broche de oro el curso, ¿ya? Tuve, ¿cierto?, que restringir varios contenidos. Lo ideal hubiese sido que el curso se hubiese visto con hasta el teatro moderno, contemporáneo, ¿cierto?, contemporáneo. Pero no pudo ser. Bueno, estamos con esta situación que hemos perdido clases, primero el paro, luego los recesos, y también el hecho de que los módulos son más reducidos. Entonces eso influyó bastante, pero me voy contenta en el sentido que sé que ustedes tienen los lineamientos de lo que es el género dramático, sé que saben sus partes, ¿cierto? Y que saben, digamos, cómo está establecido el origen del teatro, ¿no? El teatro clásico, ¿cierto? Luego las dos grandes cumbres, ¿cierto?, del teatro moderno, que son Shakespeare y Lope. ¿Ya? Bueno, ahora vamos entonces a terminar con Lope, ¿ya? Y lo primero, ¿cierto?, decirles que retomar las ideas de la clase anterior con respecto a que Lope de Vega es un autor del Siglo de Oro, pertenece, ¿cierto?, a una trilogía de dramaturgos, ¿ya? Sabemos que el Siglo de Oro está compuesto por 2 siglos en realidad, y es una denominación para España específicamente, ¿no? Son los siglos más relevantes de la historia de la literatura española. Sabemos que en el 17, por ejemplo, se escribe el Quijote, se publica el Quijote, en 1609, ¿cierto?, la primera parte, y luego en 1615, ¿cierto?, al principio del siglo XVII. Y tenemos grandes autores también en el siglo XVI, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, ¿cierto?, el poeta del siglo XVI. Y ya en pleno XVII, nosotros contamos, ¿cierto?, con 3 grandes dramaturgos, Lope de Vega, y luego quienes van a ser sus discípulos, ¿no?, los que van a venir detrásito de él, ¿cierto?, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Yo les decía, ¿cierto?, que Tirso de Molina recupera, ¿cierto?, el mito de Don Juan, lo trae al teatro el mito de Don Juan, ¿cierto?, de este libertino mujeriego, ¿cierto? Y Calderón de Molina, Calderón de la Barca, Calderón de la Barca, ¿cierto?, cuya obra, tiene muchas obras, ¿cierto?, Calderón, pero básicamente es conocido por La vida es sueño, ¿ya?
Entonces, esa es la trilogía de oro, ¿cierto?, del siglo XVII en cuanto a teatro. También yo les contaba, ¿cierto?, que Cervantes también incursionó en el teatro. Sin embargo, se quedó finalmente con la prosa, ¿ya? Entonces, la clase de hoy va a estar dedicada al arte nuevo de hacer comedias y también a Fuenteovejuna, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto?, partamos por la obra, y especialmente porque ustedes ya tienen la lectura y pueden opinar más. La obra en sí, el argumento es bastante simple, ¿ya? Y además, es una obra de escenas bastante fuertes, si nosotros pensamos esa obra en términos de su puesta en escena. ¿Mm? Tiene que haber sido bastante, digamos, fuerte, mostrar, por ejemplo, cómo el comendador intenta abusar de Laurencia ahí cuando se encuentra, ¿cierto? Laurencia ha ido al arroyo, y, ¿cierto?, se encuentra con el comendador. Ahora, hay toda una tradición medieval española de la doncella yendo, ahí está, la doncella que va a la fuente o al río y se encuentra con su amado. Ya hay textos del siglo XI, por lo menos, que recuperan este motivo de la doncella yendo a la fuente, y son textos bastante eróticos en el sentido que justamente en este momento se encuentra con un hombre que la pretende, que la mayoría de estos textos de la poesía, es un hombre que ellas también, del que ellas también gustan. Entonces, generalmente esto de ir a la fuente tiene su componente erótico en la tradición española, ¿ya? Hay un erotismo bastante fuerte en estos textos que incluso se denominaban, en el siglo XII se denominaron cantigas de amigo, porque el amigo es el amante, ya el que ellas se encuentran, el amigo con ventaja, diríamos hoy en día, ¿cierto? El amigo, ¿cierto?, que ellas se encuentran, y que la tradición árabe, que ustedes saben, se cruza con la española, en la época medieval, era el habibi, ¿ya? O amigo, ¿ya? Y eso está en textos también muy antiguos españoles que se llamaban jarchas, ¿ya? Y que estaban compuestos de un texto español y de otro en árabe, que se llamaba la moachaja. Ahí está escrito. No, lo puse mao y es moa. Ahí está. La moachaja, ¿cierto? Y que hablaban de esta idea de ir a la fuente o de abrirle la puerta al amigo, ¿cierto? Tenían todo un trasfondo erótico esto. Pero fíjense cómo Lope aquí da vuelta la tradición, ¿no? Porque, y quizás la muestra en todo su realismo, porque yo siempre he tenido la impresión de que también acá estas cantigas de amigos y estas jarchas presentan de un modo idealizado estos encuentros en el río, o en el arroyo, o en la fuente, y en realidad muchos de ellos pueden haber sido abusos sexuales, digamos, ¿ya? Donde un hombre apasionado por una chica, ¿cierto?, busca cómo encontrarla sola, digamos, y como una de los trabajos más frecuentes de las niñas de clase popular baja, era ir a buscar agua. Estamos hablando de tiempos que no existía el alcantarillado, chiquillos, ¿cierto? No existía que el agua potable que ustedes abren la llave. Había que ir a buscar agua, ¿cierto? Entonces, eran los momentos que algunos rufianes, ¿cierto?, aprovechaban para, digamos, encontrar a una niña sola, ¿m? Pensando que los hombres de su casa, ¿cierto?, que la protegen, andan trabajando, ¿cierto?, el papá o los hermanos. Y entonces las chicas, era un trabajo femenino, y generalmente las mujeres iban de a varias, ¿eh? También como una manera de protegerse, ¿ya? Entonces, bueno, aquí Lope nos muestra con toda su extensión, no solamente eso, empecé como un detalle de la obra, pero también para mostrarles cómo el autor está muy pendiente de la tradición, ¿ya? Del lugar literario del cual él está, digamos, dónde está produciendo. Lope es un autor fuertemente realista, muy atento a la historia, ¿ya? Y no solo a la historia, digamos, de los pueblos, ¿ya?, sino también a la historia literaria, ¿ya? La historia de los pueblos y la historia literaria, ¿ya?
la tradición, es muy importante para Lope. Y las escenas que vamos a ser testigos en esta obra son sumamente fuertes. Son, ya les decía yo a propósito de este hombre, ¿cierto?, que intenta tocar, ¿cierto?, a Laurencia y forzarla. Y también, ¿cierto?, por ejemplo, la escena donde Jacinta es entregada a la plebe, ¿cierto?, a los soldados. Son realmente fuertes, tienen que haber impactado al público por su realismo, ¿ya? La tradición española es profundamente realista, ¿ya? Lope es un muy buen ejemplo de esa tradición, que apela a la emocionalidad del espectador, en este caso, recuperando su propia historia, ¿ya? Esta obra tiene un trasfondo en primer lugar histórico. Ya López se inspira en unas crónicas antiguas, como ustedes pueden encontrar en los PPTs que yo les dejé, en una crónica, ¿ya? Y en esta crónica se relatan, ¿cierto?, los abusos de un personaje en el contexto medieval feudal, ¿no? Tenemos, ¿cierto?, que hay un sistema feudal durante la Edad Media, ya lo conversábamos en la clase de ayer, donde el señor feudal es absolutamente el dueño de sus vasallos, de los villanos, ¿cierto?, los que habitan en su villa, de los villanos y de las villanas, ¿ya? Y esto implicaba absolutamente todo, o sea, eran tiempos muy previos a que el ser humano tuviera un contrato laboral o tuviera los domingos de descanso, que nace eso con la revolución industrial, o sea, mucho más adelante, ¿no? Acá era 24/7, ¿ya? Todos los días y cuando se les requiriera, ¿cierto? Y en los aspectos que se les requiriera. Y entonces las mujeres, evidentemente jóvenes, eran blancos de hombres muy lujuriosos, malvados, ¿cierto? Y también que actuaban en total impunidad, ¿ya? Porque cada feudo era regido por el señor feudal. Y entonces este personaje estaba, digamos, pronto, ¿cierto?, a hacer y deshacer lo que él quisiera, ya sin ningún tipo de que alguien le fiscalizara. O sea, estas fiscalizaciones eran medias, podríamos decir, en el papel nomás, pero en ningún caso implicaban, ¿cierto?, que implicaban una real fiscalización o que esta gente, ¿cierto?, sufriera se tomaba como normal, ¿eh? Se tomaba como normal. Simplemente que se cumplía con el deseo del señor feudal, las muchachas estaban para satisfacer sus deseos y punto, ¿ya? Profesora, disculpe, pero, por ejemplo, en El Señor de la Querencia, el protagonista toma venganza contra el señor feudal en este caso. Ahí no había algún juicio contra él porque mató a alguien importante. Mira, yo creo que si revisamos las crónicas de las épocas, tiene que haber habido levantamientos, pero hay que pensar que en la época medieval esto implicaba la manutención económica. O sea, Claro. si no había un sometimiento, eso significaba no comer, ¿ya? Significaba que los echaran y eso no te lleva, digamos, a que te vayan a recibir en otra parte. No es como que yo me siento mal en un trabajo, me busco otro, ¿ya? Hay que entender que estas son épocas donde el ser humano está completamente sometido al que le tocó. Y hay que pensar también en algo que es tremendamente injusto, ¿cierto? Si nosotros lo analizamos, pero que era la creencia de los pueblos, ¿ya? Recuerden que para el hombre medieval, o el ser humano medieval, vamos a decir mejor, Dios es solamente el que está encima del rey, ¿cierto? Y el rey es solamente el que está encima del señor feudal, ¿ya? Por lo tanto, uno es la imagen del otro. El rey es la imagen de Dios en la tierra y el señor feudal es el representante del rey. Por lo tanto, la creencia de los pueblos era que si, por ejemplo, el rey era injusto, era malvado, era porque el pueblo era malvado y Dios lo estaba castigando, lo estaba probando. Y si el rey era benigno, era porque Dios había decidido bendecirlos porque ellos eran un buen pueblo.
Entonces, en ningún caso se le echa la culpa al rey. El rey no tiene pecado ni el señor feudal tampoco. Son dueños absolutos y entonces, ¿cierto? Hay un orden estrictamente, podríamos decir, vertical, ¿ya? No hay, digamos, y las insurrecciones que seguramente hubo, también deben haber sido pagadas muy rápidamente por una situación bien simple. Recordemos que también son épocas de la guerra, ¿ya? Y de la guerra especialmente contra los moros. El comendador venía llegando de pelear contra los moriscos, que son los descendientes de moros, ¿cierto? Y por lo tanto, ellos tenían además el estatus de guerreros y por lo mismo eran respetados, porque la guerra era contra los infieles. Entonces, este motivo que pone Lope de la cruz en el pecho, no sé si recuerdan, de que él tiene la cruz y todo el tema, ¿cierto? Que la cruz de Calatrava. Bueno, la cruz es justamente, recupera toda esa imagen de los cruzados, que se pensaban que eran guerreros santos, ¿ya? Muchos señores feudales fueron cruzados también, es decir, guerreros santos, guerreros que combatieron a los infieles durante la época medieval. Bueno, hoy en día sabemos que no me acuerdo cuál de los papas que pidió perdón por las cruzadas, ¿cierto? Pidió perdón a la humanidad por las cruzadas, pero eso fue ahora, ya en ese tiempo se entendía, ¿cierto?, que los infieles eran el demonio y que los señores feudales eran santos y los guerreros cruzados porque combatían por la causa de Dios, ¿ya? Entonces, cualquier otro pecadillo que hubiese ahí, que los cruzados cometieron muchos pecados, muchas faltas, violaron muchas mujeres, ¿cierto? Eso está comprobado en los textos antiguos. Además de saquear las villas, de incendiarlas, de matar, etc. Y de actuar en total impunidad. Entonces la gente cuando puede hace un montón de daño, ¿ya? Entonces, por lo mismo, ese es el contexto, ¿no? Hay una total sumisión, como ustedes pueden ver, el poder del alcalde está completamente subordinado al del comendador, ¿cierto? Vamos a poner acá a los alcaldes y a los regidores. Incluso, recuerden que hay una escena en Fuenteovejuna donde Esteban reniega del bastón que lleva, ¿cierto? Dice, ¿para qué tengo yo este bastón? El bastón era el símbolo del poder del alcalde. Entonces, él en algún minuto entiende, ¿cierto?, que el bastón no le sirve para nada. Producto, ¿cierto?, de que el comendador le dice muy llanamente, ¿cierto?, que la presa que él quiere alcanzar es su hija, ¿ya? Eso es otra cosa bien interesante que nos muestra el sistema patriarcal de la época. Recordemos que el comendador compara a Laurencia, ¿cierto?, y a las mujeres por extensión, en una presa de caza, ¿no? Así como los hombres salían a cazar, que es una costumbre muy frecuente en la Europa, hasta, ¿cierto?, la Europa del siglo XVIII, XIX y hasta hoy, ¿cierto?, la caza. Las mujeres son una presa de caza. Entonces, cuando él anda supuestamente cazando, se encuentra con Esteban y le dice que la presa que él quiere alcanzar es su hija, ¿no? Así, sin ningún respeto, se fijan. Y eso es porque él está muy confiado en el sistema vertical de poder que hay, ¿no? Que el alcalde pueda ser su hija en lo que sea, ¿cierto? Pero tiene que someterse a su poder, ¿ya? Entonces, ese es el contexto, digamos, cultural de esta situación, el sistema cultural que ordena Fuenteovejuna. Y a eso, ¿cierto?, hay que añadirle un tema político, ¿cierto? Y que es el hecho de que vamos a ponerlo acá, Isabel, ¿cierto?, de Castilla, es la hermana del rey Enrique IV, que se conoce, ¿cierto?, como el rey impotente o el rey estéril, ¿cierto? Porque al parecer tenía un problema fisiológico que le impedía procrear. Y entonces este rey Enrique IV se casó con la heredera de Portugal, ¿cierto?, con Juana de Portugal. Y entonces pasan muchos años y este matrimonio no procrea.
Sin embargo, en algún minuto, ¿cierto?, la reina queda embarazada y esta pareja, ¿cierto?, crea una heredera que es conocida en la historia como Juana la Beltraneja, ¿ya? Que es la hija de Enrique IV, o sea, es hija porque es hija de Juana de Portugal. Sin embargo, los comidillos de la corte siempre dijeron que Juana no era hija de Enrique IV, porque el rey era incapaz de procrear. Y entonces, ¿cierto?, se le atribuye la paternidad de Juana a un caballero de la corte cercano a Juana de Portugal y al parecer que habrían sido amantes, ¿cierto? Entonces, esta niña siempre estuvo en duda su paternidad. Por lo tanto, a la muerte de Enrique IV, se supone que Juana la Beltraneja debía asumir el trono. Y entonces eso implicaba, ¿cierto?, seguir manteniendo la unión también Portugal y Castilla, ¿no? Y el reino de Castilla. Hay que pensar que en la época medieval España no es el país que nosotros conocemos hoy día, una sola unidad, eran reinos, y cada reino tenía su monarca, ¿ya? Entonces cuando se unan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que son conocidos como los reyes católicos, se unen los dos reinos más importantes de Castilla, o sea, perdón, de España, pero no eran los únicos, ya estaba el reino de León, estaba la parte de Granada, ¿cierto?, que tenía mucha influencia de los moros, ya de los gitanos también, de ahí, por ejemplo, que después Federico García Lorca rescate toda esa tradición hermosa del flamenco, que viene de los gitanos, ¿ya? El romancero gitano, ¿cierto?, de García Lorca. Bueno, entonces para continuar con la historia, aquí se armó una pelea, ¿no? Porque hubo partidarios de que Juana la Beltraneja tomara el trono, mientras que habían otros que decían que Juana no era hija de Enrique IV, por lo tanto querían ceder el trono a Isabel de Castilla y a su marido, a su reciente marido, en la época, ¿cierto?, en que suceden estos hechos. Vamos a ponerlo para acá, por acá mejor, Isabel, ¿cierto?, y Fernando de Aragón, ¿cierto? Cuando se casan estos dos, ¿cierto?, se unen los reinos más importantes, que son los llamados reyes católicos, ¿ya? Bueno, la historia dice que ellos ganaron, justamente, ¿no? Que ganó la facción que protegía, ¿cierto?, a Isabel y Fernando como los legítimos herederos al trono, Isabel como hermana de Enrique, ¿cierto? Y por otro lado, despojar, ¿cierto?, a Juana del derecho que le pertenecía, ¿cierto?, porque Enrique IV nunca dijo que Juana no era su hija, por ejemplo, ¿no? Él siempre la reconoció como hija propia, ¿ya? Entonces, bueno, es bien triste la historia de Juana la Beltraneja, si tienen tiempo después para mirar todo lo que le sucedió a ella, siendo inocente, no teniendo nada que ver con todos los comidillos, ¿cierto?, de la corte que les hicieron daño a su mamá y a ella. Bueno, y son conocidos como los reyes católicos y también como los reyes que le dieron la plata, sobre todo Isabel, a Colón, ¿cierto?, para venir a América. Son los reyes católicos, no sé si ustedes lo saben, pero la reina Isabel no solamente le dio la plata a Colón, sino que también, por ejemplo, creó la Inquisición, ¿ya? Que claro, hoy en día se piensa que fue por la cuestión católica, qué sé yo, pero había detrás de la Inquisición una cuestión ante todo racial, ¿ya? Y esto lo digo bastante categóricamente porque, por ejemplo, había instrumentos de tortura de la Inquisición que estaban destinados a niños, ¿no? Si ustedes entran, por ejemplo, al Museo de la Tortura en online, ¿cierto? Si entran al Museo de la Tortura, ya sea en el que está en España y hay otro en México, ¿cierto? Se van a encontrar con unos aparatos así para apretar la cabeza, y algunos muy pequeñitos, ¿cierto?, que era un tipo de tortura de la época, algunos muy pequeñitos que estaban destinados a niños de 5 años, ¿cierto? Entonces hay un tema aquí racial y por supuesto bajo la máscara de las creencias, ¿no? Bajo la máscara del catolicismo se torturó a mucha gente, gente especialmente quienes sufrieron la Inquisición, los judíos, ¿cierto?, los moros, los gitanos, ya todo aquello que no fuese europeo, ¿no? Entonces la Isabel, la católica, es la que crea la Inquisición y además es la que expulsa a los moriscos, a los moros, perdón, de España,
¿cierto? Una vez que ella ya se hace del poder. Y bueno, en este contexto, en la obra, ¿cierto? Esto se ve al principio de Fuentevejuna, ¿cierto? Que están conversando el comendador con el maestre, ¿cierto? Y ellos se revelan como partidarios de Juana la Beltraneja en esta dinámica. Mientras que Isabel, ¿cierto? Y Fernando son los que en Fuentevejuna terminan por creerle a los villanos y restablecen, ¿cierto?, el orden y la justicia. Entonces, aquí nuevamente, así como Shakespeare se nos reveló como profundamente monárquico, también Lope, y especialmente partidario de Isabel de Castilla. ¿Ya? Hay que pensar también que aquí hay un principio nacionalista. Pensemos que Juana la Beltraneja es hija de una reina portuguesa, mientras que Isabel y Fernando eran españoles, no eran castizos. Entonces, el mundo popular español siempre fue de Isabel, ¿ya? Ellos la levantaron, ¿cierto?, como la legítima reina a la muerte de Enrique IV, ¿ya? Enrique de Castilla también conocido, ¿cierto? Y que Isabel, que no tenía por dónde ser reina, porque simplemente el legítimo heredero era su hermano, ¿cierto? Y de ahí la línea de sucesión venía por los hijos de Enrique. Y ahora toda esta situación, ¿cierto?, de las dudas de la paternidad de Juana, ¿cierto?, son las que llevan a Isabel al trono, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos, ¿cierto?, que la imagen de los reyes en la obra es completamente benigna, ¿cierto?, la imagen de la justicia, la imagen de realmente la figura que va a ser los legítimos padres, ¿no?, de estas ovejas o habitantes de Fuentevejuna, ¿no?, los pastores, ¿no?, legítimos de esta comunidad, ¿ya? Entonces, tenemos acá como, ¿cierto?, Lope levanta también la imagen de los reyes y de una manera, ¿cierto?, bastante populista, se va con donde está el corazón del pueblo, ¿no?, que está con el hecho, ¿cierto?, de que Isabel sea la reina. Eso, ¿cierto?, el primer asunto de Fuentevejuna, que es político y que era evidentemente más importante para la época, para el contexto en que esta obra se representó, ¿no? Hoy en día lo que más nos queda a nosotros es el contexto, digamos, del conflicto dramático de los propios personajes. Vamos a poner acá, ¿cierto?, que esta es la primera arista del conflicto dramático, la arista política, conflicto dramático, ¿cierto?, la parte política, pero también tenemos un conflicto dramático que, claro, está englobado en este otro, ¿cierto?, pero que es lo que más a nosotros nos causa interés hoy en día, que es el conflicto de los propios personajes y que es un drama, ¿cierto?, como aparece, un drama del poder injusto. También, ¿cierto?, está el tema amoroso detrás, ¿cierto? Hay toda una conversación de los jóvenes de Fuentevejuna sobre qué es el amor, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, es lo que a nosotros más nos queda, y acá nosotros tenemos, como ustedes bien pusieron en su bitácora, a los protagonistas, a Laurencia, ¿cierto?, por una parte, Frondoso, y luego, ¿cierto?, como antagonista al comendador, es decir, aquel que se opone a los deseos del protagonista, ¿cierto? Tenemos que el comendador es un personaje completamente malvado, ¿cierto? No hay matices en él, fíjense que no hay matices de piedad. El único, ¿cierto?, finalmente matiz de piedad que podríamos decir él es el de acuerdo a la época, que él era un cruzado, ¿no?, que era un guerrero santo. Pero sabemos que eso también tiene su doblez, porque también implicaba ciertos abusos de parte de toda esta gente que andaba en la guerra supuestamente en nombre de Dios, ¿ya? Entonces,
tenemos, ¿cierto?, que este es como el esquema principal de este conflicto, y dentro de él, ¿cierto?, tenemos varias escenas íconos y que son importantes, ¿no? La primera que me parece, luego, ¿cierto?, de que se presenta el conflicto político, es el debate de los jóvenes de Fuente Ovejuna sobre el amor. Y entonces una idea muy interesante, ¿no?, la que menciona Mengo, acerca de que el amor en realidad tiene más que ver, el amor de pareja, dice él, tiene que ver con el amor propio, ¿no? Yo amo a otro, dice él, porque ese otro me va a hacer bien a mí, porque me va a traer placer a mí, ¿cierto? Él empieza a hacer una serie de preguntas y entonces Laurencia, ¿cierto?, le responde, bueno, esto es justamente para que uno tenga placer. Y entonces le dice, sí, efectivamente, por lo tanto el amor no existe, dice Mengo, ¿cierto? Es el amor propio, en realidad. Cuando yo amo a otro, en realidad me estoy amando a mí mismo. Ahora, Mengo evidentemente contesta con su tema dentro del contexto cultural en el que él vive, porque justamente este debate donde Mengo se menciona o se plantea así, también hace eco de lo que el comendador, de cómo el comendador actúa, ¿no? Justamente este deseo, ¿cierto?, intenso sobre las jovencitas, y sobre todas las mujeres de Fuente Ovejuna, ¿cierto? Si ustedes recuerdan que por ahí hay una conversación en que los alcaldes dicen, ¿cierto?, que por ahí agarró a una señora casada, ¿cierto?, en unos potreros, o sea, como que había un diálogo permanente donde salían nombres, ¿no?, de mujeres. Él se obsesiona con Laurencia, pero también usa a otras mujeres, ¿no? Entonces también este amor propio tiene que ver mucho con lo que él conocía en la época, ¿no? Y a lo que se le denominaba amor, que tenía que ver con desahogar los deseos carnales, ¿cierto?, a placer, ¿no? Y entonces, frente a eso, nosotros tenemos el discurso de Frondoso, que habla sobre el amor generoso, ¿no? El amor que se da al otro. Y que él lo pone en práctica, ¿no? Porque finalmente Frondoso se arriesga a morir defendiendo a Laurencia, ¿ya? No sé si a ustedes les llama la atención, pero Laurencia está en un grave aprieto, ¿no? Cuando este hombre la intercepta en el arroyo, y Frondoso sale en su defensa, y ella en ningún momento deja que, o le dice a Frondoso que sí, que la defienda, sino que todo lo contrario, lo insta a irse, ¿cierto? Y entonces, bueno, eso tiene que ver con el hecho de que efectivamente Laurencia entiende que Frondoso está en un grave peligro. O sea, si bien él está peleando por algo justo, que no se viole a una mujer, la ley era la ley del comendador. Por lo tanto, si el comendador decía que eso era aceptable, era aceptable. Y el que estaba mal era Frondoso, ¿me entienden? Entonces, a pesar de eso, a pesar de que su cabeza, digamos, estaba pendiendo de un hilo, Frondoso elige defender a Laurencia, ¿no? Entonces, hay aquí un debate de ideas, ¿ya? Como es el teatro de Lope. ¿Qué es el amor? ¿Cierto? El primer tema, ¿no? ¿Qué es el amor? El amor realmente, cuando yo amo a una pareja, me estoy amando a mí misma, ¿sí? Estoy amando al otro porque ese otro me hace bien a mí, ¿sí? O estoy amándolo porque realmente quiero ser generosa con esa persona, quiero entregar a esa persona, más que lo que yo pueda recibir. O sea, aquí tenemos pleno teatro de ideas de Lope de Vega, ¿ya? Y ya tenemos un primer debate, recuerden, ¿quién es la legítima reina? ¿Es Juana la Beltraneja a quien personas tan horribles como el comendador defienden? ¿Se fijan que aquí está la cuestión ideológica? De que Juana es mala no porque sea mala, sino porque la defiende Parásito, ¿cierto?, como el comendador, ¿ya? Mientras que los reyes católicos aparecen como dioses al final, se fijan, como ordenando todo el cuento, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya dos momentos de este teatro de ideas de Lope, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Sí? Y luego, ¿cierto?, entender también otro momento. Bueno, tenemos acá el momento de la fuente, ¿cierto?, que es el que finalmente prueba este teatro, este debate de ideas, ¿no? La escena, no de la fuente, perdón, la escena del arroyo.
con el abuso sexual frustrado, ¿cierto?, de parte del comendador hacia Laurencia, ¿no? Aquí se prueba esta idea, ¿cierto?, que finalmente también se prueba en el propio Mengo, al defender generosamente a Jacinta y conseguir una serie de azotes, ¿cierto?, a cambio, ¿no? Porque ni siquiera consiguió su objetivo, ¿no?, que era librarla de este ataque, ¿no? Sabemos que Jacinta no tuvo la mejor suerte que tuvo Laurencia en ese minuto, ¿no? Y entonces justamente la escena del arroyo va a ser la primera que va a probar este debate de ideas, y luego la escena de Jacinta, ¿no? Acá tenemos a Laurencia, y aquí obviamente Frondoso se revela como el galán, y Mengo como el gracioso, en la medida que no logra defender a Jacinta, pese a que lo hace con bastante valentía en su defensa, ¿no? Jacinta es entregada al ejército para su violación, ¿no? Luego de resistirse al comendador, ¿no? Es como que él la desechara igual que una basura, ¿se fijan? Hay aquí una doble humillación de Jacinta. Por una parte, ella es humillada, ¿cierto?, al ser violentada por el comendador, pero al resistirse, ella es humillada en una segunda oleada, ¿cierto?, de humillación, entregada a personas que son de más baja categoría, ¿no? Entonces, el comendador la humilla, deshonrándola aún más para los valores de la época, que si la hubiese abusado solamente él, ¿me entienden? El abuso colectivo, que fíjense que lamentablemente todavía está presente en India y en otros lugares, bueno, en España también, pensemos en el caso de la manada, por ejemplo. El abuso colectivo, al parecer, es una escena bastante prototípica del mundo español, ¿no? Y entonces, para Jacinto esto significa una humillación doble de acuerdo a los valores de la época. Hoy en día diríamos una violación es simplemente una violación, ya sea cualquier característica, evidentemente, ¿no? Pero para los valores de la época hay una doble humillación de Jacinta al ser primero violentada por un hombre, digamos, superior, que era lo aceptable en la época, y luego humillada al ser entregada a hombres como eran los del ejército, sin educación, brutos, ¿cierto?, de trato violento, etcétera, ¿no? Es como si él le dijera, bueno, en realidad, el comendador, ¿no? Es como si le dijera, no, en realidad, esto sí que es lo que tú en el fondo no reprochas de mí, vas a tener algo peor, ¿no? Vas a tener algo peor, que es la violación colectiva, ¿no? Y entonces luego, ¿cierto?, tenemos otro momento que tiene que ver, ¿cierto? Y bueno, también tenemos acá, no se me olvide, ¿cierto? Tenemos un conflicto que es político, tenemos un conflicto sobre el amor, de ideas sobre el amor, y por supuesto, no olvidar, tenemos el conflicto del poder injusto. Entonces, la gran pregunta, y también hablando del teatro de ideas de Lope, ¿no? ¿Cuál es el límite del poder? Está bien que el poder esté encapsulado en una sola persona, y en qué clase de persona. Al parecer, Lope no tiene problemas con que el poder esté encapsulado en unas pocas personas. De hecho, al legitimar a los reyes, dice que sí. Pues. O sea, él no habla de democracia en ningún momento en la obra, pero sí dice, cierto, que el poder, que esta forma de poder no puede ser entregada a una persona corrupta como el comendador. ¿Me entienden? Entonces, bueno, al parecer una de las respuestas de cuál es el límite del poder es el honor del gobernante, porque el comendador se comporta de una manera completamente deshonrosa, ¿no? Y entonces, no es que esté mal, al parecer, según lo que señala López, ¿no? No es que esté mal que el comendador, o sea, perdón, que el poder esté encapsulado en unas pocas personas, sino que lo malo es que la persona que detenta el poder sea un hombre desalmado, ¿cierto?,
que no tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿ya? ¿Cuál es el límite del poder? La siguiente idea, ¿cierto?, que en el fondo atraviesa toda la obra. ¿Dónde están los límites? Y por supuesto, el gran límite del poder, al decir, ¿cierto?, que el comendador es desalmado, el gran límite del poder es la honra, ¿sí? El honor. El respeto por la honra de todas las personas, ¿ya? De todas las personas. No olvidar esto. Sea cual sea su condición social, ¿cierto? O genérica también, ¿no? Sean hombres, sean mujeres, sean pobres o de sangre noble, debe haber un respeto por la honra. El límite del poder es el respeto por la honra. Eso es lo que nos responde esta obra, ¿no? Y entonces, ¿cierto? La escena, tenemos luego, ¿cierto? La escena de el secuestro de Laurencia, ¿cierto? Bueno, la boda. Recordemos que Laurencia, yo discrepo ahí de ustedes que me dicen en la bitácora, enamorada de Frondoso. Yo creo que el personaje experimenta un enamoramiento de Frondoso a partir de la escena que ella vive en el arroyo, ¿no? Cuando comprueba que el amor de Frondoso va más allá del deseo sexual, ¿cierto? Recordemos el debate sobre el amor. Laurencia se muestra completamente ajena al amor, ¿no? Tiene desconfianza de los hombres. Ahora, hay que entenderla, hay que entender en el contexto que ella vivía, ¿no? Que hay un hombre, ¿cierto?, que quiere toquetearla a como de lugar, ¿no? Y entonces la boda es la gran celebración del amor generoso de Frondoso hacia Laurencia, ¿cierto? Y entonces la boda es el resultado también, por una parte, creo yo, podemos leerla de varias maneras, creo que hay un momento en la obra en que Frondoso, ¿cierto?, escucha a Laurencia, ella le dice, ¿cierto?, que todos en la villa hablan de que ellos son como pareja, ¿no? Que todo el mundo está esperando que se emparejen. Y Frondoso le dice que sí, que justamente esos son sus deseos. Pero ella como que le dice que no, ¿ya? Que no le interesa. Y luego viene esta escena del arroyo. Y entonces ella comprueba de la madera, ¿cierto? Por decirlo en las palabras de Benedetti, de la madera de la cual Frondoso está hecho, ¿no? Que es realmente es un buen hombre. Y entonces ella rápidamente, ¿cierto?, decide casarse, y claro, lo podemos leer como justamente el nuevo, que la imagen de Frondoso surge para ella revestida de un aura que antes no tenía, ¿no? Pero también podemos leerla como el cuidado por su honra, ¿no? Ella quiere en el fondo que sea Frondoso eh, quien tenga, ¿cierto?, su primera relación sexual con ella, ¿no? No quiere ser violada por el comendador. Entonces también la boda podemos leerla como, bueno, ahí vamos a lo mejor a discutir lo que ustedes cómo ustedes leyeron la obra, ¿no? Pero a mí me da la impresión que ella justamente busca acelerar la boda como una manera de darse del comendador, ¿no? Cuando ella ve que su violación podría ser en cualquier minuto, ¿cierto? Ella busca, le dice a Frondoso, ¿cierto? Habla con mi papá, anda a hablar con mi padre, ¿cierto? Y también el alcalde, haciendo eco, yo creo, de este acuerdo tácito que nunca él hace con su hija, pero que en el fondo están apurados, ¿no? Están apurados de que este matrimonio se concrete luego. Dice que incluso él les va a dar plata, ¿no? Que les va a dar 4.000 maravedís, ¿cierto? Se compromete a darles 4.000 maravedís para que este matrimonio joven empiece, ¿no? Su vida. Se compromete con la dote de Laurencia, y aquí, ¿cierto? Frondoso muestra su galanura, ¿no? Que él dice, no necesito plata, ¿no? Como que él no quiere la dote, se fija. Y entonces se hace como, o sea, en el fondo se muestra con dignidad, ¿no? Frondoso es un personaje sumamente digno en ese sentido.
Pero el alcalde insiste, total, con el asunto de la plata. Bueno, la boda finalmente se celebra, ¿cierto? Y entonces tenemos aquí que podemos leer la boda en esta doble dirección, ¿no? Por una parte, la boda como la celebración del amor generoso, Frondoso, ¿cierto?, viendo cumplidos sus deseos debido a su comportamiento de acuerdo a un hombre cabal, a ese hombre que exige que Laurencia, ¿no? De este hombre que justamente de acuerdo al patriarcado debe defender a la mujer, ¿no? Frondoso se demuestra ser así. Y entonces la boda también podemos leerla como una celebración de ese amor, ¿cierto? Y de la hombría que demuestra Frondoso. Y por supuesto, como el cuidado, justamente a propósito de la hombría de Frondoso, como el cuidado de su honra, ¿no? De cómo Laurencia, a través de esta boda, y Esteban, el padre de Laurencia, ¿cierto?, buscan salvaguardar la honra, ¿cierto?, de Laurencia, ¿no? No quiere que su hija sea una chica violada, ¿cierto?, como muchas de las que hay, o convertida en amante por un tiempo del comendador. Recordemos que se dice en la obra, ¿no?, que la mayoría de las chicas se dejaban nomás. Se dejaba porque en el fondo era mejor dejarse, ¿cierto?, y tener algunos regalos de parte del comendador, con todo lo terrible que eso suene, a ser violentada sexualmente. O sea, todas las mujeres se veían como en un callejón sin salida, ¿cierto? Y algunas, ¿cierto?, pensaban quizás de manera más pragmática y bueno, ya, se dejaban, ¿no? Pero esta Laurencia, ¿cierto?, de carácter bastante firme, como dicen ustedes en sus bitácoras, es una mujer, ¿cierto?, que va a privilegiar su honra, ¿cierto?, y que no se quiere dejar pasar, ¿no? Entonces la boda ahí la podemos leer en esos dos momentos. Sin embargo, la boda es interrumpida, ¿cierto?, porque justamente por el antagonista aparece, ¿cierto?, el poder del antagonista, y aquí vemos claramente los momentos de la estructura de la obra dramática, ¿no? Recordemos que Lope presenta el asunto en el primer acto. En el primer acto está presentado lo político y también la cuestión del debate del amor, ¿cierto? En el segundo acto se desarrolla todo este tema, ¿cierto? Y en el tercer acto, ¿sí?, viene ya el clímax, ¿no?, con el discurso de Laurencia, y finalmente cómo el pueblo se arma, ¿cierto?, se decide a derrotar a este sujeto, ¿ya? Y entonces acá tenemos la interrupción de esta celebración del amor generoso por parte del antagonista, quien secuestra, ¿cierto?, a Laurencia, y por otra parte detienen a Frondoso, de una manera, ustedes saben, completamente injusta, ya, o sea, aquí no hay cargo, no hay código civil, no hay ninguna cosa, es simplemente el abuso de poder, ¿ya? Y entonces, ¿cierto?, el arresto va a, y finalmente es interesante, ¿cierto?, cómo el personaje de Laurencia no termina violado, ¿no? A diferencia de Jacinta, por ejemplo, ¿no? Ella describe en su discurso, ¿no?, que ella fue instada a ceder al comendador, ¿cierto? Y el texto la describe que ella aparece después desmelenada, es decir, toda despeinada, y el comendador, ¿cierto?, no ha conseguido este deseo según lo que ella dice. Ahora, esto también se puede interpretar doblemente, ¿no? Podríamos leer que aquí efectivamente hubo una violación y Laurencia, en su tremendo orgullo, no quiere reconocerlo, ¿no? Quiere simplemente contar cómo ella fue instada a ceder y que incluso viene golpeada, ¿no? El texto la describe que viene con moretones, ¿cierto? Con sangre, con el pelo todo mal peinado, etcétera, ¿no? Desgreñada, ¿sí? Pero que no ha cedido al comendador, ¿cierto? Entonces, aquí también esto queda mucho a la interpretación de cada lector. El comendador consiguió sus fines, o sea, realmente fue tan, digamos, de querer que... Ahora, podría decirse que sí, en el sentido que él ve
tan resuelta Laurencia a decirle que no, a diferencia de muchas otras mujeres. Puede que él haya querido simplemente conseguir que ella dijera que sí, y luego, ¿cierto?, abusarla, ¿ya? Pero en su discurso Laurencia dice, ¿cierto?, que ella se niega, y a cambio recibe golpes, maltrato, ¿cierto? Probablemente algún tipo de abuso en términos de toqueteo, ¿no? Eso es lo que da a entender, ¿ya? Y bueno, insta, ¿cierto?, al pueblo a acudir a liberar a Frondoso. Entonces viene el gran momento del clímax, la entrada del pueblo en la casa del comendador, que era algo totalmente inusual, o sea, la casa de los poderosos era un espacio sagrado al que no entraba nadie, ¿ya? Hay que recordar, ¿cierto?, cómo la casa del comendador está presente desde el principio. No sé si recuerdan en las primeras escenas de la obra, cuando llega el comendador de haber derrotado a los moriscos, que los que están mirando ahí, ¿cierto?, de los que están mirando ahí, el comendador detiene a Pascuala y a Laurencia, y rápidamente, ¿no? Y le pide a los que la entren luego a la casa y que cierren la puerta, ¿no? Y Laurencia sabe que de entrar a la casa están perdidas las dos, ¿cierto? Y por eso se arrancan y se resisten. Entonces, bueno, esto era completamente inusual, la entrada del pueblo en la casa, y con el asesinato. Pero ustedes saben, ¿cierto?, que queda un personaje, un peón del opresor, ¿cierto? Malvado quizás no porque era malvado, sino que una especie de hámster, por decirlo así, ¿no? Alguien al que lo mandaban a hacer todas las cosas, que hacía el trabajo sucio, ¿cierto? Que conseguía mujeres, que flores, y que va con calumnias al pueblo. Ahora, evidentemente también aquí una doble lectura, chicos. O sea, esto justamente está contado de una manera verosímil, realista, pero creo que también habría que leerlo como una utopía. Los tiempos que se vivieron en la época medieval eran la gente estaba tan oprimida, ¿ya?, que creo que quizás Lope presenta acá un gran sueño, el gran sueño del obrero o del vasallo o del agricultor, ¿no?, de hacer valer su honra ante el poder de los mandamases, ¿no? La gran utopía de López, ¿cierto?, que la honra del pueblo valga lo mismo que la de los poderosos, ¿no? Y aquí hay mucho que debatir. ¿Ya? Evidentemente, es cierto, podemos plantearlo como una gran utopía, pero también, como me interpretaban muchos de ustedes en la bitácora, que la unión del pueblo hace la fuerza. Y una unión por la cual el pueblo pagó un precio altísimo, ¿ya? A lo mejor no repararon ustedes mucho en estas últimas escenas, ¿cierto?, en que el juez está interrogando, ¿cierto? El juez que llega a interrogar de todo esto, luego de las calumnias de Flores, el juez llega a interrogar, pero no llega solo a interrogar, chicos, ¿ah? Recuerden que el juez los tortura, y se menciona específicamente un instrumento de tortura que fue utilizado por la Inquisición, levantada por Isabel la Católica, justamente, y entonces yo se los quiero mostrar. Este instrumento es el potro, ya no sé si ustedes alguna vez han visto un potro. Acá tengo una foto, no sé si la ven ahí. ¿Ven el potro? No se ve. No, profe, se ve solo la pizarra. Ah, ya, voy a entonces a dejar de compartir pantalla ahí, para compartir pantalla con esta imagen. Este es el potro, ¿ya? Como dice esto es lo que le hicieron al niño en Fuenteovejuna. Y a Pascuala también. Pascuala fue puesta en el potro, también este niño, al cual aparece así como personaje al final,
se pone, no sé si lo ven, es como una especie de cama de palo, de madera, pero que tiene esta rueda aquí en su inicio, y entonces a la víctima la atan al instrumento y la van estirando, ¿ya? Es como si ustedes los estiraran de brazos y de piernas, ¿cierto? Y los van estirando, fíjense, rápidamente, que debe ser un dolor atroz, o gradualmente por periodo de días. Da la impresión, como este interrogatorio era, ¿cierto?, rápido, porque buscaban un culpable, deben haber estirado a las víctimas de manera rápida, lo que lleva, ¿cierto?, a la dislocación de las coyunturas del cuerpo. Aquí está mal escrito en esta presentación, es coyuntura, ¿cierto? Fuertes ruidos de huesos dislocados y por supuesto gritos de agonía. O sea, una persona si la estiran con esa fuerza se puede morir en el instante, digamos. Según esta investigación, esta es una presentación sobre la Santa Inquisición y sus torturas tanto físicas como psicológicas, ¿ya? La bajé de internet, de esta página Slither, y cierto, dice acá que se reportan casos de cuerpos estirados hasta 12 pulgadas, ¿ya? Me gustaría que buscaran una regla y vieran cuántos son 12 pulgadas, es una distancia bastante grande, ¿ya? Y entonces un sufrimiento atroz, chicos, ¿ya? El juez a los de Fuenteovejuna los puso en el potro, ¿ya? Textualmente se dice que a Pascuala y al niño, ¿cierto?, los pasan por el potro, pero no se ve en escena, se escuchan los gritos. Quizás López no quiso ya abusar de tanto dolor en escena, él ya había puesto escenas, ¿cierto?, fuertes en Fuenteovejuna, justamente cuando se intenta violar a Laurencia, ¿cierto?, y lo de Jacinta, ¿cierto?, que ya eso es fuerte por sí. Y los azotes de Mengo, ¿ya? Los azotes de Mengo también eran una tortura de la Inquisición y eran hasta que se abrieran las carnes, chicos, ¿ya? Literalmente hasta que se abrieran las carnes, ¿ya? Que se demoraba en cicatrizar días eso, ¿ya? Por eso Mengo habla de cardenales, ¿ya? Busquen, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que buscaran, los que tengan un estómago firme, ¿no? Que buscaran heridas, ¿cierto?, en internet producidas, ¿cierto?, por torturas de azote, ¿ya? Y con cardenal, y que dejen estos cardenales en el cuerpo, que en el fondo es sangre coagulada dentro, ¿cierto? O llagas que están por dentro de la piel. Es atroz, es un sufrimiento, pero que uno no se lo puede, no se los puede explicar, o sea, es un dolor, pero terrible, ¿ya? Entonces, por lo mismo, todos estos instrumentos, esto es como lo contradictorio de la obra, porque todos estos instrumentos fueron utilizados por la Inquisición, levantada por Isabel la Católica, ¿ya? Y para oprimir a este pueblo, ¿no? Para oprimir a este pueblo que actuó en defensa propia, en el fondo. ¿Ya? Entonces tampoco es que López les dé como tanta la pasada, digamos, al pueblo. O sea, efectivamente el pueblo paga un precio por mantener esta respuesta hasta el final, ¿no? Mantener esta unión y decir que Fuenteovejuna fue. ¿Ya? Eso tiene un precio y es un precio que se paga en un dolor atroz, ¿no? Por último, ¿cierto? Quiero finalizar esta parte de la clase con leyendo alguna parte, ¿cierto?, del Parlamento de Laurencia, ¿no? Justamente que es el clímax de la obra, es el punto álgido, junto con ya la ida del pueblo a matar al comendador, ¿cierto?, a hacerse justicia por sus manos, ¿ya? Pensemos que esto de hacerse justicia por sus manos es algo que castigan todos los códigos civiles, ¿ya? Pese a que todos los casos en que se hace justicia por las manos propias, la gente, ¿cierto?, alude a las cosas más evidentes, ¿cierto? O sea, a dolores tremendos infligidos, ¿no? ¿Ya? Y entonces acá reafirmar lo que decía yo ayer en la clase pasada con respecto a que Laurencia afirma el patriarcado, pero exige del patriarcado lo que el patriarcado promete, ¿no? Que es la defensa de sus mujeres y de su honra, ¿no? Dice acá, se enfrenta a su padre Laurencia, ¿no? Y entonces Laurencia le dice al papá, no me nombres tu hija.
Y él le pregunta que por qué, y entonces ella le dice que por muchas razones. Pero ¿cuáles son las principales? En primer lugar, dice, dejas que me roben y no me vengas, ¿ya? O sea, no estás haciendo lo que demandan los códigos de la época, que es que tú te enfrentes a esa persona y la asesines, ¿no? Laurencia le está pidiendo a su padre que se enfrente en duelo al comendador. Y luego dice, aún no era yo de frondoso, para que me digas que tome como marido venganza. O sea, el matrimonio no había sido consumado, ¿cierto? Y entonces dice Laurencia, que a ti por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, la obligación es del padre y no del marido, ¿cierto? Y entonces, nuevamente, cómo Laurencia reafirma el patriarcado, pero exige del patriarcado lo que el patriarcado promete, ¿no? Y entonces se va como bastante en está sumamente dolida y enojada, ¿cierto? Trata a los ciudadanos de ovejas, ¿no? Que es una ofensa bastante grande. Recordemos cómo la honra era, para los hombres era muy importante el tema de la hombría, ¿no? Y ella los ofende con muchos nombres de animales que generalmente se asocian a las mujeres, ¿ya? Entonces, no sé si les hace eco también este patriarcado de Romeo y Julieta, cuando Romeo le dice tu belleza me vuelve afeminado, ¿no? Lo que hace acá Laurencia, son ovejas, dice, y ustedes son gallinas. Vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen, poneos ruecas en la cinta, o sea, hagan las labores de mujeres, porque parecen mujeres, ¿no? Vayan a hilar en la rueca, porque no sirven para nada, o sea, ustedes no son hombres. Eso es lo que les está diciendo, ¿cierto? Laurencia. Y entonces, os han de tirar piedras hilanderas, les dice, ya de plano, ¿no? Hilanderas, o sea, mujeres. Hilanderas, maricones, amujerados, cobardes. Y que mañana los adornen nuestras tocas y nuestras vasquiñas, que son instrumentos del adorno femenino, ¿no? La toca era una cosa que se ponía en la cabeza, y la vasquiña igual, aquí en el cuello, ¿cierto? Solimanes y colores, ¿ya? Vístanse de mujer nomás, les dice, ¿ya? O sea, es muy fuerte lo que les dice. Obviamente el discurso de ella es patriarcal, pero que defiende la dignidad de la mujer. O sea, está exigiéndole al patriarcado que la dignidad de la mujer se respete, ¿no? Y dice que si eso no sucede, esta villa se va a quedar sin mujeres, dice, y que se torna este siglo de amazonas, dice. O sea, vamos a tener que volvernos amazonas. Estas mujeres medio hombres, dice Laurencia. Porque con ustedes no hay caso, o sea, ustedes no sirven para ni una cuestión. Eso es lo que le está diciendo Laurencia, ¿ya? Y efectivamente ya ahí como que la cosa se arma, ¿cierto? Y el pueblo se decide actuar, ¿ya? En bien de Esteban y de los otros hombres, ¿cierto? Hay que recordar que antes de la entrada de Laurencia, ellos ya están pensando en que ya la cosa tocó fondo, ¿cierto? Y hay que actuar, ¿ya? Entonces, bueno, me gustaría que pudieran hacer algunas preguntas o comentarios sobre lo que se ha dicho hasta el momento. Que si bien Laurencia tenía su discurso patriarcal, por decirlo así, era un avance. Sí, por podría supuesto. tomar así. Por supuesto, porque claro, generalmente también dentro del patriarcado la mujer no está acostumbrada a exigir, ¿cierto? Y es en eso, como tú dices, que se nota ahí un deseo de mostrar que la mujer también tiene derechos, sea en el sistema que sea. Porque efectivamente una de las cosas que hacía el comendador era despojarlas de su dignidad y de su autoestima, ¿no? Las trataba a todas las muchachas como cuerpos nomás, como juguetes para su placer. Entonces no las consideraba seres humanos finalmente, ¿no? Sí. Entonces lo que está diciendo Laurencia acá es que yo soy un ser humano, tengo dignidad y merezco, ¿no? Me lo merezco, ser respetada y ser protegida. No estaba, digamos, no se había consumado el matrimonio antes, ¿cierto? Con frondoso, entonces mi padre debe protegerme, ¿ya? Eso es lo que ella exige al sistema. Y claro, y eso es profundamente una rebelión en términos de la conducta que se demanda de la mujer en el sistema patriarcal.
O sea, en el fondo ella está diciendo puros deberes y nada de derechos. No, pues no puede ser. O sea, también hay Claro. derechos. Claro, sí, muy bien. Y el otro, ¿Alguna otra? Dime. sí, perdón, el otro comentario es que al fin y al cabo Hitler no era el único malo que hubo en la historia, po. La historia está llena de malvados, diría yo. Claro que no, Sí, claro que no. O busqué sea, las imágenes y ay, me dio cosita. no, la época medieval fue una época con mucha oscuridad por eso. Ya, o sea, aparte de todas las pestes que asolaron, de las enfermedades, Ujú. de época que también había mucha, recordemos que no existía la penicilina, por lo tanto muchas mujeres y hombres fallecían por enfermedades, por infecciones, que hoy en día son de fácil tratamiento. O sea, la tasa de mortalidad era muy alta. Muchas mujeres morían de parto también, porque habían tenido relaciones sexuales muy niñas, entonces un organismo que todavía no se alcanza a desarrollar, resulta que ya está pariendo, y entonces muchas niñas morían en el parto. Y aparte de todos los abusos. Y entonces por eso muchas familias, por eso había tanta monja también en este tiempo, porque era una manera de De proteger a las hijas. protegerse. Sí. Claro, de entrar en la vida religiosa, ya como había un respeto, ¿cierto?, hacia las monjas, y entonces por lo mismo era una manera de salvaguardar un poco el cuidado. De hecho, las mujeres con más alta tasa de vida eran las monjas, ¿ya? Una mujer en la época medieval lo más probable es que muriera antes de los 30 años, ya sea por enfermedad, ya sea por malos tratos, ya sea por parto, porque tampoco había método de natalidad, entonces las mujeres parían 12 hijos, 13 hijos. Claro, porque si hoy en día no existiera la cesárea, también habría muchas muertes porque los embarazos complicados, no necesariamente desde niño, pero hay embarazos complicados ya de adultos que... Mm, claro, claro. Y no, y recordar también el tema de la Inquisición, ya, o sea, de todo lo que la gente sufrió en esta época, luego después siglo XVI, ¿cierto? Cuando estaba reinando Isabel, perdón, siglo XV, ¿no? Cuando estaba reinando Isabel, todo lo que se hizo ahí, los instrumentos de tortura, o sea, es cosa de entrar al Museo de la Tortura y mirar aquellas cosas horrendas que les hacían a las personas, por una cuestión racial, ¿eh? Yo insisto que aquí hay una cuestión de odio a los judíos, de odio a los gitanos, a los moros, ¿ya? Que eran despreciados De, por Isabel la de, Católica, ¿no? y de verdad que el pueblo judío ha sufrido toda la historia desde el inicio con los egipcios, con Hitler, con estos reyes católicos. La Inquisición, exacto, sí, 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 es un pueblo muy, muy sufrido, ¿no? Mm, Un pueblo muy sufrido, y hay que pensar que en la época medieval había una sentencia sobre ellos que tenía que ver con que fueron el pueblo que mató a Cristo. sí. Entonces, de ahí a que se consideraban, pero la escoria, digamos, los trataban muy mal. Sí. Bueno, hemos hablado mucho ya esta clase, quiero que, no sé qué prefieren, porque me faltan solo unos puntitos sobre el arte no hacer comedia, que ayer ya dijimos bastante, para cerrar la clase. Entonces, si quieren, seguimos al tiro o hacemos un recreo, ¿qué prefieren? Yo digo que sigamos. Ya, ok. Qué Démosle. bueno, porque así avanzamos y como yo les digo, falta poquito. Con respecto a Fuente Ovejuna, a menos que hayan otro comentario sobre la obra, es la propuesta que yo les hago de lectura, ¿cierto? Es un teatro hecho para el pueblo, para justamente que los remece en aquellas cosas tremendamente viscerales, ¿no? Como era el vivir en una época de peligro, de que tú salías y te podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y entonces, por eso creo que el pueblo reaccionó muy bien a su teatro, porque López los interpretó muy bien, ya en todos sus miedos, en todos sus dolores, en todas sus rabias también, ¿no? En contra de la injusticia. Ahora, el otro texto que yo quiero comentar de López es El Arte Nuevo, que es un texto en verso, ¿ya? Que es su poética. Ya ayer definíamos lo que era la poética, entonces no voy a perder tiempo en eso. Solo, ¿cierto?, decirles que hacer como ustedes van a leer el texto, ¿no? Pero el esquema sería el siguiente. Él parte haciendo un recorrido por el concepto de comedia, hasta Dante Alighieri, o sea, viendo cómo la comedia puede ser muchas cosas dependiendo del autor, y asimismo justificando que él va a dar su propia visión de la comedia.
porque no es el primero que lo ha hecho, ¿no? Y entonces ahí sí está medio mundo, digamos, que tiene que ver con la comedia. Y luego ya en la segunda parte vienen los aspectos propios de la comedia a lo Lope de Vega, ¿ya? Lo primero, que ya lo dijimos en la clase anterior, mezcla trágico y cómico, la tragicomedia, ¿cierto? Se trata de enfocar en una acción, a veces le resulta, a veces él emplea varias otras acciones, ¿ya? Pero sí trata de abreviar el tiempo, para él ojalá sea menos de 24 horas la obra, y también, ¿cierto?, dice que puede haber varios lugares, no es necesario esto de la unidad de lugar, ¿ya? ¿Qué más? También, ¿cierto?, dice que la obra debe dividirse en 3 actos. En el primer acto presentarse el conflicto, segundo acto desarrollo del conflicto, tercer acto desenlace sorpresivo, que mantenga el interés toda la obra del espectador. Los actos tienen que ir, digamos, interrumpidos o quizá entrelazados por un baile, por un entremés o alguna cosa que sea más ligera, ¿ya? La solución de la obra solo está al final, ¿ya? El espectador debe ser sorprendido, debe haber, ¿cierto?, el personaje debe ser imitado de acuerdo a su clase social. Creo que todo esto lo dijimos ayer en todo caso, ¿cierto? El decoro, con decoro cada personaje, que sea verosímil, ¿ya? Lope le da mucha importancia a que sea un teatro creíble, no le hace mucha gracia a la fantasía. ¿Sí? Es cierto, él dice por ahí, nada de fantasiosos, de cosas fantasiosas, lo verosímil. Que los versos sean elegantes, ¿ya? Que la obra tampoco sea muy larga en términos de escritura. Él dice 4 pliegos. ¿Ya? Los pliegos eran unas hojas grandes que existían antes, que son como 8 ahora, ¿ya? O sea, 8 hojas y punto, digamos, nada más. Pero evidentemente de una hoja gigante, porque si vemos hoy día, Fuenteovejuna tiene más de 70 páginas, ya entonces no son las hojas nuestras de ahora. Los pliegos eran como hojas por lado y lado, ¿cierto? Y él dice 4, ¿ya? O sea que serían unas 8 hojas más o menos grandes hoy en día, ¿ya? Cada contenido tiene su verso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, cuando Florencia habla con... Florencia, Frondoso habla con Laurencia, se me juntan los dos nombres, y digo Florencia. Cuando Frondoso habla con Laurencia, si ustedes buscan por ahí, van a armarse sonetos, ¿ya? 2 cuartetos y 2 tercetos, que es el texto que usa, ¿cierto?, Lope para hablar sobre la espera, ¿sí?, el soneto. Y hay redondillas también, cuando ambos hablan de amor, ¿ya? Por supuesto dice que deben haber figuras retóricas, especialmente figuras que sean, todas estas figuras que hablan de los énfasis, ¿eh? Por ejemplo, los apóstrofes, que es como, el apóstrofe es llamar la atención de otro. Por ejemplo, cuando dice, Laurencia amada, ¿cierto? Es un apóstrofe. Hablarle a otro por su nombre, o decir, amada mía, ¿no? Un término que se usa para hablarle a otro. Entonces, él habla de usar apóstrofes, de usar exclamaciones. Todos estos son elementos paraverbales, ¿ya? Repeticiones, anáforas, que también son figuras que tienen que ver con el énfasis en el discurso, ¿ya? Le pone mucho énfasis a las figuras tanto de fónicas, ¿no?, y también a las sintácticas, ¿no?, de que aparezcan varias, por ejemplo, palabras repetidas en una anáfora, y eso, ¿cierto?, le da énfasis al discurso, evidentemente, ¿ya? Por supuesto, él dice que los casos de honra son los mejores, ¿ya? ¿Por qué? Porque era el tema de la época. No los quiero cansar con el PPT del honor, porque sé que ustedes ya lo leyeron, y si hay alguna duda la voy a aclarar ahora o la próxima semana, si ustedes quieren. Pero justamente el tema del honor era todo un tema, ¿cierto? Se cuidaba mucho el honor, y entonces era algo con el que uno convivía diariamente. Todos tenían que preocuparse todos los días de su honor, porque era de alguna manera como un vaso de cristal, ¿ya? Si se quebraba o si se trizaba, ya no había honor.
¿Mm? Y una dama podía Profe, perder el honor fácilmente. Sí, Carolina. no, que quería hacer un comentario que lo que yo estuve leyendo cuando hicimos la bitácora, en lo que destacaba Lope de Vega era que, por decir así, rompió como las reglas que habían en ese tiempo en el teatro de centrarse en un solo tema en la obra, pues él abarcaba más temas, Sí. así como el honor, el amor, también el tema político, todo eso. Y eso me llamó harto la atención. Sí, sí, yo creo que era como que si hubiesen habido periódico en esa época, López leía el periódico todos los días, ¿ya? Y entonces estaba atento justamente a los grandes temas que le interesaban al público, ¿ya? Y en base a eso construía su teatro. Y justamente esos eran los grandes temas, especialmente, ¿cierto? La honra, el amor, como dices tú, lo político, ¿ya? Y entonces efectivamente su teatro es bastante diverso en cuanto a temática, siendo privilegiado el tema de la honra, ¿no? Por supuesto, ¿cierto? Una de las cosas más interesantes del arte no hacer comedia es cómo él dice que hay que tener mucho ojo con la sátira, ¿no? Porque la sátira, dice él, ojalá no se entienda muy fácilmente, no sea muy directa, para no suscitar polémicas. Entonces pide que haya como que si se hace sátira sea en clave, para no causar que nadie se enoje, ¿cierto?, con las obras. O sea, él también siempre muy pendiente del público, de darle, de hacer que sus obras sean para todo público sin ofender a nadie, ¿ya? Y eso, ya, esos son los aspectos más importantes del arte no hacer comedia. La mayoría de estos aspectos están en los PPT también, para que ustedes los refuercen, y está el texto, el link. Entonces, me gustaría cederles la palabra. Yo por mi parte dejaría el curso hasta aquí y les agradezco la constancia, porque los que están acá en línea han sido súper constantes conmigo, se han levantado temprano para estar acá conmigo, y a pesar del frío y a pesar de que todos tenemos un montón de problemas en este tiempo, ¿sí? Pero a pesar de todo han estado acá, y yo creo que han aprendido también. O sea, eso me demuestran las bitácoras y lo que hemos hecho, y estoy segura que en la prueba también van a haber buenos resultados. Entonces, si quieren decir algo, alguna pregunta o algún comentario final de curso, o también alguna duda de los PPT, dejo abierto ahora el micrófono. Profe, ¿cuándo vamos a tener en adelante más clases con usted? ¿Es de nada? ¿Ninguna otra materia? Sí, yo el próximo semestre tomo género lírico con ustedes, pero con Bueno. con una Con sola una sección. sola. Oh. Sí, porque resulta que yo no tengo, por la jefatura no puedo hacer tantas horas de clase. Entonces, como también tengo a mis tesistas, y más encima tengo 2 grupos para este semestre, y con uno que no ha podido terminar, que los tengo esperando ahí terminar la bitácora para revisarla a ellos. Entonces, tengo mis tesistas. Entonces, por eso puedo tomar una sola sección. Ya voy a estar con una sección, la otra va a estar con una profesora paralela, pero voy a seguir con algunos de la generación. ¿Mm? Entonces, si no nos vemos, le quería decir que gracias, muy buena profesora, entiendo mucho con ustedes. Por Hoy eso muchas quería gracias. llegar, por eso quería estar con ustedes en algún otro, pero vamos a ver si se puede. Sí, gracias Camila, te agradezco mucho tu comentario. Acá Alonso me manda un mensaje, si les puedo reservar un cupo, jijijiji. Bueno, ustedes tienen que inscribir ramos, pero ustedes son de la sección 1, y yo justamente mi sección es la 1, ¿ya? Ahora no quiero suscitar polémicas, sí, pues no quiero que se me enojen mis otros niños de la sección 2, pero me toca así este semestre, ¿ya? Siempre me toca así en todo caso, por el semestre pasado igual me tocó así. También tuve que dejar una de mis secciones de Universal y la otra sección la tomó otro profesor, ¿ya? Pero al final de todo, los profesores se aprenden, ¿ya? Así que ustedes a veces se ponen muy regalones también. Ya, si no hay más dudas, comentarios, yo les pido que contesten la encuesta docente también, no solo la mía, sino también la de los otros profes. Voy a mandar un correo Profe, a la carrera para eso. Sí, Alonso. en realidad darle las gracias por el curso, estuvo entretenido. Muchas gracias por enseñarnos sobre Aristóteles y el teatro contemporáneo. Me gustaron mucho sus clases.
y así también conocer su trabajo como profe. Primera vez que tenemos esta experiencia con la jefa de carrera. Gracias, Un poco Alonso. patero, pero No, no, sí. Mira, sí, yo sé que a ustedes les gusta mucho, o sea, lo que he podido percibir es que les gusta mucho la literatura y que investigan y que han leído también, y eso para cualquier profesor es gratificante, o sea, y además yo creo que tenemos el gran logro de haber leído la poética de Aristóteles cuando ya prácticamente se nos estaba cayendo el mundo encima con la cuestión de la pandemia, o sea, nosotros leyendo Aristóteles, ¿se fijan? Yo creo que es un lujo que nos dimos nosotros nomás. Y qué bonito que encontremos la belleza aún en estos tiempos tan difíciles, ¿ya? Y yo creo que el curso, si bien es cierto, no alcanzamos a ver a todos los autores que a mí me hubiera gustado, el curso sienta las bases para que ustedes sigan investigando, ¿ya? Y eso es lo importante, ¿ya? Darle la herramienta al profesor para que ustedes después, si quieren leer lo que sea, o sea, por ejemplo, ahora yo les dije, don Juan Tenorio también es del Siglo de Oro, a lo mejor va a interesar en media leer Don Juan, pero ya tienen ustedes algunas herramientas, ¿cierto? Saben cómo se daba el teatro del Siglo de Oro, que pueden hablar de los corrales de comedia, pueden analizar las obras, ¿cierto? Bajo algunos preceptos. Entonces creo que ahí se le han dado las bases y también la labor de ustedes de seguir siempre, el profesor siempre debe seguir leyendo, siempre debe seguir investigando. Hasta el día de hoy yo todos los meses trato de leer algo nuevo. Todos los meses trato de leer algo nuevo, aunque sea un cuento o un poema, ¿ya? Pero un profesor no se puede quedar repitiendo lo mismo de 20 años atrás, ¿sí? Siempre hay que tratar de traer cosas nuevas al aula, o por último a la vida de uno, ¿no? Es muy importante, y eso se nota en los profesores que siguen leyendo como los que no siguen leyendo. Y ojalá que ustedes sean de los que siempre están leyendo. Una última consulta, profesora. Camila. Los últimos 2 días que tenemos clase, ¿van Sí. a ser de clase o solo consulta? El O jueves, nada. mira, yo tenía pensado hacer una clase el jueves, pero yo creo que mejor no, ya, porque también he visto, o sea, desde la jefatura, que muchos andan problemados porque están en la evaluación final. Entonces, el jueves se conecta aquella persona que necesita hablar conmigo sobre algo del curso. Me refiero, ¿cierto?, a alguna duda que surja antes de la prueba. El viernes es la prueba. A las 9 de la mañana ustedes van a tener las preguntas en el EVA, ¿ya? Ahí voy a mandar las preguntas, o quizás se las puedo mandar al correo electrónico, no sé qué será mejor, se las pongo en EVA o se las mando al correo. Conozco a alumnos que tienen problemas con el correo, así que yo diría que mejor EVA. Ya, qué bueno que me lo dicen. Entonces, en el EVA van a estar las preguntas a las 9 de la mañana. Y ahí ustedes se ponen a trabajar nomás hasta las 5 de la tarde. Sí. A esa hora hacen envío. Y aquí Nadia me está preguntando una cosa. Ya, sí, Nadia, pero para terminar la idea, me mandan a las 5 las respuestas, pero si en el día obviamente tienen preguntas, me escriben un correíto. Ya, yo voy a tener el correo abierto, entonces ahí puedo contestar alguna duda, ¿ya? Que surja. Ya, profe. Ya, ahora sí, Nadia. Nadia me pregunta si puedo explicar cortito a qué se refiere con capa y espada. Bueno, no sé si han visto películas de los mosqueteros que andaban con capa y espada. Son obras donde los protagonistas o los personajes eran espadachines justamente. Pero estos espadachines que no tenían mucha instrucción, ¿me entiendes? Que eran los que iban justamente a ver las obras, porque eran varios mosqueteros, o sea, gente que estaba al servicio del rey, que no tenía una gran instrucción, pero que sí se les había instruido en lo básico, ¿cierto? Que es pelear y que defender, ¿cierto? Preocuparse del orden público. ¿Ya? Entonces las comedias de capa y espada tenían que ver con ese tipo de personajes y también generalmente ponían en escena duelos. Duelos, ¿cierto?, entre personajes, a veces por cuestiones de honra generalmente. Entonces eran las comedias de capa y espada, ya donde el gran protagonista en el fondo era justamente el arte del duelo, de la pelea, de todo eso. Si se le puede llamar arte, digamos, a esa situación. Eso, Nadia. Bueno, mis chicos queridos, chicos y chicas, ha sido un gusto y entonces nos estamos viendo.
Si Dios lo permite, el próximo, bueno, obviamente la prueba y todo, y ojalá que nadie quede para evaluación integradora. Y entonces, si todo sale bien, ya nos estaríamos viendo el próximo semestre en género lírico. ¿Ya? Un Muchas gusto, gracias, profesora. Nadia, por tu comentario. Un abrazo a todas y a todos. ¿Ya? Que esté bien. Un Chao, gusto. profe, cuídese. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.